Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más a un programa más de Hombres con Propósito, el programa de Life in Strength, Vida y Fortaleza. Yo soy Rubén Estrada y es un gusto y un placer estar con ustedes otro lunes más como hemos estado a lo largo de este año. Y hoy vamos a seguir con el capítulo 65 de Un hombre conforme al corazón de Dios, las 70 características de liderazgo de estrellas de la vida del rey David, dedicado por Caligrama y escrito por Fernando Baeza. Y antes de iniciar, como siempre, me gusta agradecer eh, la oportunidad de este espacio a la señora, a la pastora, perdón, a nuestra pastora Lorena Guillén, al señor Libardo Acosta, agradecer también a nuestros pastores encargados de la iglesia en Tijuana, a los pastores Rafael Mitre y la pastora Griselda Enríquez, así como nuestra pastora Mirbella, que es la encargada de la cobertura de nuestra iglesia. Y como siempre, también me gustaría elevar una plegaria al Espíritu Santo para que nos dé siempre palabra y entendimiento, para que esta palabra llegue a más personas y si alguien está listado de esa palabra, pueda, perdón ustedes, pueda llegar a ella, sentirse satisfecho con ella y entenderla, ¿no? El capítulo 65, Un hombre conforme al corazón de Dios, que se titula Acepta con resignación los designios del Señor. Y aquí este capítulo habla sobre el nivel de madurez que alcanzamos los seres humanos una vez que entendemos que los designios del Señor son inescrutables y que los tiempos de Dios son perfectos. Con esto, lo importante de esta situación, de este capítulo, al mi entender, es de que el ser humano, a pesar de que siempre está en busca del control, de que está en busca de tener el control de las cosas y sentirse dueño de su situación, dueño de su propio destino, y que hay a veces en la vida situaciones que pasan y pasan con mucha frecuencia que no están en nuestro control y que infortunadamente suceden cosas muy terribles para la estabilidad mental o física de alguna persona y que cuando nos preguntamos por qué tendemos a culpar a Dios. ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios me manda esto? ¿Por qué Dios me manda estas pruebas? Etc, etc. Pero cuando llega la madurez y cuando llega la, la, la sabiduría, cuando llega la, ese estado ya emocional del ser humano, cuando ya podemos entender que las pruebas o situaciones que se nos presentan día a día por, con, en nuestra vida y que son enviadas por Dios tienen un propósito. A lo mejor estábamos fallando en un aspecto de nuestra vida y ¿qué tal, pastora? ¿Cómo está? Buenas tardes, bendiciones. Este, tenía un propósito, alguna situación que nos va a llevar a un crecimiento espiritual, un hombre o una mujer acepta con resignación ese designio en particular y en vez de enfocarse en quejarse, en, en quejarse o en renegar de esa prueba, la acepta, aprende de ella, la supera y se enfoca en resolverla o enfrentarla de la mejor manera posible, comprenderá que está un paso más adelante de tener una espiritualidad sana. Voy a poner un ejemplo, no me gusta mucho poner ejemplos personales porque la vida particular de una persona no se parece en nada en la vida de las demás personas, pero muchas veces tenemos días difíciles, días complicados, años horribles, y hace un par de años a este servidor hubo 2 meses en que a mí y a mi familia nos dieron noticia terrible tras noticia terrible, y después hubo un accidente ahí de uno de mis hermanos, y, y así hubo una rachita de malos días, ¿no? De malos momentos, y uno llega a preguntarse por qué, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué?
no, ¿por qué las cosas suceden así, de esa manera y de forma tan consecutiva? Y no solo a mí, sino a mi familia más cercana, a mi familia a mi familia directa. Y por supuesto caí en el error de preguntarme, pero ¿por qué Dios me manda estas pruebas, no? ¿Por qué Dios me está enviando estas situaciones? ¿Por qué Dios quiere que yo enfrente de esta manera estas, estas pruebas que sobrepasaban en ese momento mi entendimiento, mi racionalidad, mi madurez? Y en algún momento llegué a sentirme hasta desesperado porque decía, ¿qué está pasando, no? O sea, llega un momento en que ya no encuentras respuestas a lo que está sucediendo con tu vida particular, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a resolverse las cosas, cuando se van a empezar a acomodar, cuando vas superando una prueba a otra, con el paso del tiempo y la madurez que vas adquiriendo a lo largo de tu vida, entiendes por qué son esas pruebas, entiendes por qué Dios en ese momento no quiero utilizar la palabra te puso a prueba porque siento que no es correcta, sino que esas situaciones que había que mejorar, gracias a esos pequeños momentos difíciles, porque en realidad son pequeños momentos, son lapsos de tiempo que si lo comparamos con toda nuestra vida, pues te das cuenta que un mes que le hayas pasado mal, no significa que una vida de 80 años haya sido terrible, ¿no? Entonces ya cuando lo ves en esa perspectiva y te das cuenta que ese mes en que te pusieron a prueba, ese mes te dejó lecciones de vida que posiblemente vais a aplicar en el siguiente episodio de tu existencia. Y ahí es donde tú aceptas con resignación esos designios, aceptas con resignación esas pruebas, las enfrentas, las resuelves. Hola Doris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y así de esa manera te das cuenta de que todo el viaje espiritual que has emprendido desde que tú comienzas a caminar los senderos del Señor y vas encontrando y te vas nutriendo de todos tus hermanos, de todos tus amigos, de todos tus compañeros. Cuando llega ese momento, todas esas lecciones de vida que fuiste absorbiendo, las utilizas para enfrentarte a esa pequeña racha de eventos no tan afortunados. Es cuando te das cuenta que el Señor te puso pruebas, el Señor te puso en ese camino para que cuando llegara la prueba verdadera tú tuvieras las herramientas para poderla enfrentar con sabiduría, con respeto, con espiritualidad y con un corazón entregado tanto a tus cercanos como a Dios nuestro Señor, ¿no? Y este capítulo 65 ya toma ese, ese grandes rasgos la lección que nos deja. Perdón, ustedes aquí en la zona de Baja California ha habido un poco de viento hoy, viento de Santana y las alergias son difíciles, ¿no? Entonces, como siempre, vamos a terminar de leer un pequeño párrafo de este libro ya para despedirnos. Y es la página 272, es el párrafo 6 y a la letra dice así. Conozco también a otros que han llegado a reclamar a Dios cuándo será el tiempo en que éste levante el castigo o prueba que están sufriendo, que según ellos es totalmente injusto, y presionan a Dios haciendo ayunos, vigilias, mortificándose para doblar la mano del Señor. Cuando he averiguado los detalles de por qué están en aquella calamitosa situación, me he enterado de que ellos mismos son culpables, desde la A hasta la Z, de lo que están sufriendo en carne propia. Y trata de poner límites a Dios para que les rebaje la pena de su sufrimiento. ¿Cuánto sería mucho más deseable si miraran hacia adentro de sí mismos para que llegar a la raíz de la prueba? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Aceptar con resignación los designios de Dios no es un momento agradable, pero sí saludable. Porque en primer lugar muestra el interés que nos empuja y si estamos en la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, aunque sea, un segundo, por favor. Listo, amor, gracias. Perdón, me interrumpió aquí mi hijito. Este, aceptar con resignación los signos de Dios no es de momento agradable, pero sí saludable, porque en primer lugar muestra el interés que nos empuja y si estamos en la voluntad de Dios, porque estamos en la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, aunque sea incomprensible de principio, no nos quita el gozo de saber que también hemos tenido el privilegio de ser parte de lo grandioso que puede ser más adelante. Así es. Entonces,
Cuando tengamos una situación difícil, hermanos, cuando tengamos una situación complicada, cuando sintamos que Dios nos está poniendo a prueba, nunca olvidemos su parte pastoral como no. Nunca olvidemos que solo es un pequeño periodo, que Dios nos ha dado las herramientas para poderlo enfrentar, Dios nos dio entendimiento, sabiduría, y si estamos cercanos a su corazón, estamos cercanos a su palabra, no hay reto no hay reto que no podamos cumplir y no hay dificultad que no podamos superar. Pues por mi parte es todo. Que les deseo como siempre una grandiosa semana. Hoy en México no se trabajó, pero mañana iniciaré la semana laboral y espero que sea una semana de bendiciones para ustedes. Nuestro Salvador de San Diego es una semana muy especial porque es el Día de Acción de Gracias, el jueves, que a mí en lo particular me parece una festividad preciosa. El hecho de que nos reunamos entre todos a dar gracias me parece, yo creo que la muestra de amor hacia nuestro prójimo más palpable que pueda haber en este mundo, así que la disfruten, que la pasen muy bien con ustedes y no sin antes invitarlos a que sigan conectados al iPhone Stream, a nuestro contenido. El miércoles tenemos a nuestros pastores de Santana, California, los pastores Ramírez con su oración por los matrimonios, el jueves Eunice con otro tema más de salud mental, el viernes la oración de intercesión y el domingo nuestro servicio a las 11 de la mañana en nuestra iglesia aquí en Tijuana, Baja California, en la avenida San Blas, en Campeses, Murúa. Que tengan una excelente semana, pásenla muy bien y no olviden de conectarse aquí a Life and Stand. Pásenla bien y gracias por acompañarme. Bonito día. Hasta luego.